Bienvenidos nuevamente a los hermanos que estarán viendo este video de enseñanza a través de las redes sociales. Señor les bendiga. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y en esta tarde de domingo vamos a continuar con esa serie de enseñanzas que iniciamos la semana pasada, que es en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Ya la semana pasada estuvimos viendo la introducción y la parte número 1 del capítulo 1, ¿verdad? Pues hoy vamos a continuar con la parte número 2 de este capítulo 1, que de hecho va a ser un poco extenso. Amén. Recuerde que estábamos leyendo esa cita de Hechos, de Hechos 9, ¿verdad? En donde leemos cómo sucedió ese encuentro que el apóstol Pablo tuvo con Jesucristo, ¿verdad? Vimos también cómo Ananías, ese discípulo que estaba en Damasco, Dios lo envió para que pusiera sus manos sobre Pablo, ¿verdad? Que después de haber visto esa luz resplandeciente, quedó ciego, ¿verdad? Y entonces vimos también que en esa cita de Hechos 9:15, hermano, ahí aparecen dos Y, ¿verdad? En español, cuando lo leemos en español, y también en inglés, aparecen ahí dos Y. Solamente que son dos palabras griegas diferentes. Porque se cree que este libro de los Hechos fue escrito originalmente en griego, no en español ni en inglés, ¿verdad? Entonces, al escudriñar qué palabras griegas fueron usadas, nos dimos cuenta de que, caray, en español las ponen como dos Y, pero en el griego son dos palabras diferentes, ¿verdad? Una es la palabra kai, la primera Y que aparece ahí, y la segunda es la palabra te. Tienen diferentes significados, entonces yo no sé por qué en español las ponen como una sola. Pero en el original, en el griego, son dos palabras diferentes, ¿verdad? Y entonces llegamos a la conclusión de que la mejor traducción debería de ser la siguiente, Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, ¿va? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, también de reyes, ambos de los hijos de Israel. Y ya también vimos, hermano, que a Abraham, Dios le prometió que de él iban a descender reyes, ¿verdad? También leímos en Génesis 35:10, donde dice, lo voy a leer más bien, lo voy a leer, Génesis 35:10 y 11, dice, le dijo Dios, hablando a Jacob, dice, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo, verso 11, oiga, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Oiga, eso le está diciendo a Israel, a Jacob, quien le cambió el nombre a Israel. Le está diciendo que de Israel iba a descender una nación, pero también le dice que un conjunto de naciones. Oiga, y entonces a ese conjunto de naciones, hermano, era el que Pablo le tenía que llevar el mensaje. Oiga, por eso dice aquí, ¿va? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, también de reyes, ambos de los hijos de Israel. Oiga, qué tremendo está esto, hermano. ¿Por qué? Porque para entender esto de una manera correcta, hermano, es necesario conocer la historia del pueblo de Israel. No se puede entender esto de una manera correcta si se ignora la historia del pueblo de Israel. Porque aquí nos está diciendo, hermano, en presencia, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, también de reyes, ambos de los hijos de Israel. Es decir, los hijos de Israel, en un tiempo específico de la historia, se terminaron por hacerse gentiles. Eso es lo que se ignora, hermano, en la iglesia. Oiga, es lo que se ignora en la iglesia. No le dije la semana pasada que hay pastores, hermano, que ignoran la historia del pueblo de Israel y ni les interesa siquiera conocerla. Oiga,
interesa. Ellos dicen, la iglesia es por un lado, Israel es por otro lado. Pues no, según las escrituras, hermano, esto no es así. ¿Ah? No es así. Existen muchas, pero muchas cosas, hermano, que simplemente se han entendido de una manera incorrecta y se han malinterpretado en el cristianismo. Oiga, y que no son como se nos han sido enseñadas a lo largo de los años. Me encanta esta escritura, hermano, de Jeremías 16, 19. Oiga, en donde dice, he aquí a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellas provecho. Oiga, ¿por qué? Porque iba a llegar un tiempo, y eso iba a ser al final de los tiempos, oiga, en que nos íbamos a dar cuenta que muchas de las cosas que nos habían sido enseñadas, oiga, ¿por quién? Por nuestros padres, por nuestros pastores, oigan, no iban a ser verdad, sino mentiras. ¿Por qué? Porque iba a haber cosas claves, hermano, que no iban a tomar en cuenta. Oiga, hay muchas cosas claves, hermano, que no se toman en cuenta en el cristianismo. Y entonces se termina por hacer las cosas incorrectamente. Tan solo yo estaba meditando sobre eso, de hecho, lo que es la cena del Señor, la institución de la cena del Señor. Usted sabe que no es el tema de hoy, pero lo voy a comentar. Usted sabe que en la mayoría del pueblo cristiano protestante, la cena del Señor la celebran una vez al mes, ¿verdad? En la iglesia católica pues la celebran cada semana. Ahora, ¿estarán en lo correcto? ¿Conforme a lo que está escrito? Pues no, mi hermano. ¿Por qué? Porque pasan por alto cosas claves. En Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23, el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que la noche que fue entregado, oigan, hablando de Jesús, que la noche que fue entregado, ¿y cuándo fue entregado, hermano? ¿Qué estaba haciendo antes? Estaba cenando con sus discípulos, oigan. ¿Y esa cena era una cena cualquiera? No, mi hermano. Si tú lees Lucas 22, dice que es la cena de la Pascua. Oiga, Jesús estaba teniendo la cena de la Pascua con sus discípulos, obedeciendo lo que el Padre Eterno había ordenado desde el principio. Que el día 14 del mes primero se tenía que celebrar la Pascua. Ya estaba Jesús, hermano, siendo obediente a ese estatuto dado por el Padre, porque es un estatuto, ¿no? La fiesta es un estatuto, ¿no? La fiesta de la Pascua, y ahí estaba, hermano. ¿A qué hora se empezaba esa fiesta? A las 6 de la tarde, ¿verdad? Era cena. Pero esa noche, después de que él tuvo esa cena con sus discípulos, después de que Jesús lavó los pies de los discípulos, fue al monte a orar, ¿verdad? Y ahí fue entregado por Judas, ¿verdad? Entonces Pablo dice, porque Pablo no estuvo presente en esa cena. Él ni había conocido a Jesús, no estuvo presente en esa cena. A Pablo le fue revelado lo que sucedió en esa cena. Pero él dice, la noche que fue entregado, dice, tomó pan. Y eso es lo clave aquí, hermano. Tomó pan. Se ha pensado que tomó pan Bimbo, hermano, que hizo una orden a la empresa de Bimbo y le trajeron ahí todos. No, hermano, no era pan Bimbo. Ese es el que se da, ¿verdad? O hizo una orden de bolillos a la panadería más cercana. No, hermano, no. Si no se entiende, más bien si se ignora el contexto de lo que estaba haciendo Jesús, pues se piensa que era cualquier pan. Pero no, mi hermano. El Padre previamente había ordenado que esa noche se tenía que comer, ¿qué? Pan sin levadura. De hecho, al día 15, el día siguiente, empezaba esa fiesta de los panes sin levadura, que dura 7 días. Durante esa semana se tiene que comer pan sin levadura. Entonces, ese pan que tomó Jesús no era cualquier pan, hermano. Era pan sin levadura que se come solamente en la fiesta de la Pascua. Oiga. Entonces,
¿Se da cuenta cómo eso es clave? Saber qué tipo de pan era, para así darnos cuenta cuándo es que se tiene que celebrar la cena del Señor. Durante la Pascua, hermano. ¿Y eso cada cuánto sucede? Pues una vez al año. ¿Ah? ¿Sí? Entonces se da cuenta cómo hay cosas claves que no se conocen, se ignoran, y entonces si no se conocen, hermano, se termina por malinterpretar todo y hacer la cena cada mes, ¿ah? Cada semana. ¿Por qué? Por ignorancia. Entonces por eso nosotros estamos estudiando esta carta a los Gálatas, hermano, de una manera profunda, tomando en cuenta esas cosas claves, para al final pues darle una interpretación correcta. Amén. Entonces, para nosotros, hermano, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque, mire, esta manera de estudiar las cartas del apóstol Pablo, como lo estamos haciendo, de verso por verso, de principio a fin, de una manera sistemática, como lo mencioné en la introducción, pues esta ya es muy diferente a la forma tradicional en la que se nos habían enseñado las escrituras en el pasado. Yo, por ejemplo, recuerdo en una ocasión, fíjese, en la iglesia donde yo asistía, llegó un invitado, pero no hablaba español. Y pues yo no hablo mucho inglés, pero me defiendo un poco. Y me pusieron a traducirle. Oiga, lo que hablaba el pastor, me pusieron a traducirle. Y ya pues hice mi mejor trabajo. Y vino como unas 2 o 3 veces a la iglesia y me ponían a traducirle. Pero la última vez que él llegó, me dijo esto, dijo, mira, ¿sabes qué? Porque resulta que en la iglesia, pues cada vez que iba, daban un tema diferente, ¿no? Y entonces me dijo algo, dijo, mira, te agradezco mucho tu ayuda, pero no eres tú, me dijo, no eres tú, el problema no eres tú. El problema es que yo he querido entender lo que está escrito en la Biblia, pero de esta manera yo no logro entender nada. Oiga, digo, yo quiero que se me enseñe, pero así ordenadamente, pero aquí veo que la primera vez que vine dieron una cita, un verso, la segunda vez otro verso por acá, y ahora otro. Así no logro entender nada, me dice. Digo, así es que mejor te agradezco mucho por tu ayuda, pero no, pues no, ¿para qué me quedo aquí si no entiendo nada? Oye, y yo le dije al pastor, ¿no? Al final, el pastor pues me dijo esto y esto y esto. Oh, no te preocupes, no era de aquí. Pero, hermano, después pasaron los años y me di cuenta que esta persona tenía razón, mi hermano. Tenía razón. Sí, se puede entender el tema perfectamente, porque esa es la forma en que se enseñan las escrituras en la mayoría de las iglesias actualmente. Se enseña a base de temas, de una forma temática, pero no por orden, pues no de una manera sistemática. Y sí, como le vuelvo a repetir, al final se entiende perfectamente el tema, pero no se logra entender lo que está escrito. Por ejemplo, allá en la ciudad de Tijuana, hermanos, iniciamos con el estudio de la carta a los romanos, otra carta del apóstol Pablo que se ha torcido y se ha malinterpretado. En los capítulos, si no mal recuerdo, capítulos creo que son del 11 al 16, ahí habla del misterio de las 2 casas de Israel. Oigan, en la carta a los Gálatas, a los romanos, dice así, el misterio de las 2 casas de Israel. Está escrito, pero como nunca el tema que se imparte en la mayoría de las iglesias llega a esos capítulos, pues no se sabe, se ignora. Oye, ¿por qué? Porque no se estudia la carta a los romanos de una manera ordenada. Si se estudiara, se conocería quiénes son las 2 casas de Israel. Si usted le pregunta, hermano, a la mayoría que asiste a una iglesia, ¿quiénes son las 2 casas de Israel? No van a saber. No van a saber, hermano. A menos de que haya estudiado un poco la historia del pueblo de Israel, entonces sí. Pero si no, si solamente se queda con lo que le enseñan
cada domingo en la iglesia, ahí puede estar 30, 40 años y nunca vas a ver eso. Se lo digo por experiencia, hermano. Yo ya llevaba 15 años en una iglesia cristiana y yo nunca había oído acerca de las dos casas de Israel. Nunca se me había enseñado. Oye. Bueno, pero nosotros, hermanos, estamos estudiando esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y pues sabemos que el apóstol Pablo, hermano, de los 27 escritos que constan el Nuevo Testamento, él escribió 13. La mitad del Nuevo Testamento escribió el apóstol Pablo. Entonces imagínense, escribió 13 cartas y que eran enviadas a diferentes iglesias, ¿verdad? Y estas cartas pues tenían que ser leídas de principio a fin a esas iglesias. Yo no creo que llegara una carta, por ejemplo, a los Gálatas y solamente leyeran un pedacito aquí, otro pedacito a la mitad y otro pedacito al final, ¿verdad que no? No, tenían que leerlas completas, mi hermano, de principio a fin. Pero sabemos que en la mayoría de las iglesias no se leen estas cartas del apóstol Pablo de esta manera. Actualmente sí se leen así, un pedacito aquí al principio, otro pedacito en medio y otro pedacito al final. Y así se quiere entender correctamente lo que Pablo envió a decir a estas iglesias. Imposible. Imposible, hermano. Imposible. Eso no puede suceder así, pero así es la manera en cómo se estudian actualmente. Oigan. Y entonces, pues ya vimos, ¿verdad? Lo que dijo el apóstol Pedro, que estaba sucediendo hace 2000 años con las cartas del apóstol Pablo, que se estaban torciendo, que se estaban malinterpretando, oiga, que se les estaba dando otras palabras, se le estaba dando otro significado a esas palabras, oiga, totalmente diferente a lo que Pablo quiso transmitir. Y yo sé, hermano, yo sé que es más tedioso estudiar las cartas de esta manera ordenada, de principio a fin, pero hermano, es la única forma que existe para poder entenderlas correctamente, si las leemos de principio a fin. Esta manera sistemática, verso por verso, de estudiar las escrituras es bíblica, se lo mencioné la vez pasada. En un 99% de las iglesias cristianas actuales, hermano, no se estudian las escrituras de esta manera sistemática, sino que se estudian de una manera temática, a base de temas. Pero en el libro de Nehemías capítulo 8, dice que el sacerdote Esdras enseñaba al pueblo, oiga, dice que desde las 6 de la mañana, oye, desde que raya el alba, dice, o sea, a las 6 de la mañana, hasta el mediodía, oiga, 6 horas. Y al final dice que el pueblo terminaba llorando. Pero no crean que lloraban porque el tema había estado medio sentimental, medio tristón. No, hermano. Lloraban, ¿sabe por qué? Porque verdaderamente habían entendido lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. En este caso, en la Torá. Bueno, porque se les enseñaba en orden de principio a fin. Incluso actualmente todavía en las sinagogas judías que existen alrededor del mundo, en cada día de reposo, en cada Shabbat, hermano, se leen las escrituras de una manera sistemática. Se lee la Torah, ellos leen la Torah en un año, la ley de Moisés en un año. Oiga, pero lo va leyendo en orden. De hecho, nosotros también en nuestras reuniones es lo que estamos haciendo. La Torah la estamos leyendo en orden. ¿Para qué? Para poder entender correctamente, mi hermano, para eso. Pero esta manera de estudiar las escrituras de esa forma, hermano, no es algo que yo me haya inventado, es bíblica. Que ya no se enseñe actualmente en las iglesias de esa manera es diferente, porque la manera en que se enseñan las escrituras en las iglesias cristianas protestantes, hermano, es la forma que Roma y el Vaticano nos heredó. Oiga, es la forma en la que se nos han enseñado las escrituras. No es algo propio del cristianismo protestante, ¿no? Así enseñó Roma, hermano. Pero vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Gálatas.
Vamos a ver nuevamente esta cita de Hechos 9:15. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, o sea, de Pablo, de Saulo, dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, que es la Y, la primera Y, la palabra kai, que significa también, de reyes, y otra Y que significa ambos de los hijos de Israel. Ahí está, hermano. Pero, a ver, ¿cómo que Ananías tenía que ir, poner sus manos sobre Pablo para que recobrara la vista? Porque este iba a ser un instrumento escogido por Dios para llevar su nombre en presencia de los gentiles, también de reyes, ambos de los hijos de Israel. Oiga, ¿cómo que gentiles, también reyes, ambos de los hijos de Israel? ¿Qué quiere decir todo esto? Pues eso precisamente, hermano, lo que hemos venido enseñando ya de tiempo, que los gentiles son parte del pueblo de Israel. Los gentiles son también hijos de Israel, como el mismo Saulo termina escribiendo una vez que él entendió este misterio. Oiga, aquí eso es lo clave, hermano. Que esto es un misterio. ¿Por qué cree que la mayoría no lo conoce, no lo sabe? Si no fuera un misterio, hermano, en todas las iglesias se supiera. Pero como es un misterio, solamente a ciertas personas se le revela. Vea lo que dice el mismo apóstol Pablo en Efesios 3:1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Oiga, ¿cómo se recibe esto, hermano? Por revelación. Dice, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Verso 5 de Efesios 3 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Oiga nada más. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Oiga, ¿quién iba a ser revelado? Mire. A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es esa revelación, hermano? ¿Cuál es ese misterio tan grande? El verso 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y nosotros ya hemos hablado de esto en estudios pasados, hermano. Pero esta es otra confirmación de parte de Dios de que esto es verdad, que los gentiles son parte del pueblo de Israel. Pero vamos a repasar esto una vez más, hermano, para poder entenderlo claramente. ¿Cuándo fue que la descendencia de Abraham, la descendencia de Jacob, de Israel, se hicieron gentiles? Por eso le digo que es muy necesario, hermano, conocer la historia del pueblo de Israel. Para saber cuándo es que, en qué tiempo, en qué época, muchos israelitas se terminaron por hacer gentiles y formaron naciones. Oiga, esas naciones que le fueron prometidas a Israel, que de él iban a descender naciones. Vamos a repetir otra vez esta cita. Génesis 35:9 dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Ahí está, hermano. Entonces aquí está claro de que Israel no solo es una nación, sino que es un conjunto de naciones. Y ten esto en memoria, hermano, porque nos va a ser muy útil más adelante. Ahora, estamos estudiando esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas y de hecho en gran manera nuestra fe depende de la vida y de las enseñanzas del apóstol Pablo, porque como ya lo mencioné, el Nuevo Testamento tiene 27 escritos de Pablo.
perdón, tiene 27 escritos en total, pero 13 fueron escritos por Pablo, o sea, que Pablo se aventó casi la mitad del Nuevo Testamento. Un hombre, hermano, a quien le cambió la vida con ese encuentro que él tuvo con Jesús, con Yeshua. Eso le cambió totalmente su vida. Le dio un giro de 180 grados. Oiga, muchos dicen, no es un giro de 180, es un giro de 360. No, porque si das un giro de 360, quedas en la misma dirección. Miren, un giro de 360 es esto. Eso es un giro de 360. Quedas en la misma dirección. Pero si en cambio, si das un giro de 180, quedas así. Cambias totalmente de dirección. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Pero ahora vamos a ver qué fue lo que hizo que un perseguidor de los apóstoles, porque él estaba persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que de repente lo transformó en el más grande promotor de esa fe que él antes perseguía? Porque ninguno de los apóstoles, hermano, trabajó como Pablo. ¿Qué fue lo que promovió en él esa pasión, hermano? Él le predica a los Gálatas de una enfermedad en su cuerpo. ¿Y qué fue lo que le cambió su vida? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor para que él dejara todo por ahora cumplir su misión? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué tenía Pablo tanta pasión por ahora predicarle a los gentiles cuando antes yo creo, hermano, que él decía, no, los gentiles son malditos, ni para qué? Oye, pero ahora había cambiado totalmente su manera de ver las cosas. Entonces, si el apóstol Pablo, hermano, estuviera hoy aquí, ¿cómo nos vería a ti y a mí que no nacimos bajo el seno de Israel? Nos vería como un gentil mexicano, un gentil guatemalteco, un gentil salvadoreño, un gentil americano. ¿Cómo nos vería? ¿Qué fue lo que entendió el apóstol Pablo, hermano? Que ha estado velado, porque ya vimos que es un misterio, que ha estado velado por casi 2000 años y que el cristianismo en general no ha entendido el mensaje del apóstol Pablo. Lo ha malinterpretado, lo ha torcido. Por eso es que luego vamos a entender esto que escribió el apóstol Pablo en Gálatas 3:29, donde dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Oiga, linaje. Esa palabra linaje es clave también, hermano. Porque esa palabra linaje, la palabra griega usada ahí es esperma. O sea, semillas, simientes, semen. Dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente sois del semen de Abraham. Caray, del semen de Abraham. O sea, aquí nos está diciendo, hermano, que si somos de Cristo, dice que ciertamente somos descendencia biológica de Abraham. Más que muchas veces en el cristianismo se nos enseña que nosotros somos la descendencia espiritual de Abraham, allá a lo lejos. Porque recordemos que a Abraham se le prometieron 3 tipos de descendencia. Dios mismo le dijo que su descendencia sería como la arena del mar, que es el Israel literal. También se le dijo que su descendencia sería como el polvo de la tierra, que son las naciones islámicas. Pero también se le dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo, porque una noche dice que Dios lo sacó de la tienda y le dijo, Abraham, alza tus ojos al cielo. ¿Puedes mirar las estrellas? ¿Las puedes contar? No, Señor, son muchísimas. Pues así va a ser tu descendencia, como las estrellas del cielo. Oye, entonces se dice que nosotros somos esa descendencia, como las estrellas del cielo, allá a lo lejos, descendencia espiritual. No, esta cita dice que somos también descendencia, ¿qué? Biológica, somos del esperma de Abraham. Oiga,
Esto lo logras entender cuando conoces la historia del pueblo de Israel. ¿Qué pasó con esas 12 tribus? Si no conoces esto, si ignoras el misterio de las 2 casas de Israel, pues no lo vas a poder entender. Entonces, hermano, al entender esto podemos entender el llamamiento del apóstol Pablo. ¿Y por qué el apóstol Pablo estaba tan empeñado en ir y buscar a los gentiles? ¿Y por qué fue tan mal comprendido? Porque en su nación no lo comprendieron. Al apóstol Pablo sí le fue mal, porque en su nación, la nación judía, no lo comprendieron. Pero en el cristianismo tampoco. Oye. Ahora, ¿por qué el judaísmo de la época del apóstol Pablo estaba tan hermético? Es decir, no les gustaban los gentiles y se enojaban mucho de que el apóstol Pablo estuviera difundiendo la fe judía entre los gentiles. Vamos a ver ahora algunos términos. Nosotros conocemos a Jesús en el cristianismo como Cristo, ¿verdad? ¿Qué significa? El ungido es lo que significa Cristo, que a su vez significa Mesías. Es lo que significa Cristo, el Mesías. Cristo no es un nombre propio. Significa el Mesías, que en hebreo se le llama Hamashiach. Hamashiach. Cuando una persona iba a ser usada por Dios para un propósito, ya fuera rey o sacerdote, se le derramaba aceite en la cabeza y a partir de ese momento esa persona iba a tomar el cargo como líder de la nación de Israel. El aceite era un símbolo de que la sabiduría de Dios iba a reposar en esa persona. Por ejemplo, al rey David, ¿verdad? Un rey conforme al corazón de Dios. Ahora, ya vimos también que el nombre de Jesús en hebreo es Yeshua, ¿verdad? Que significa salvación, que a su vez es la contracción de Yahshua, porque usted por ahí va a escuchar que muchos le llaman Yahshua a Jesús, Yahshua, que también quiere decir salvación de Yah, pero la contracción más corta, o sea, la forma más corta es Yeshua. Y además quisiera agregar esto aquí también, hermano, dirigido a aquellos hermanos mesiánicos y a todos aquellos hermanos que están indagando en las raíces hebreas del cristianismo, y es acerca del nombre sagrado de Dios. El nombre sagrado de Dios, las letras son solo 4 consonantes. Yud, Hei, Bab, Hei. En el hebreo actual es así como aparece ahí. Son 4 consonantes que no tienen vocales. Y su pronunciación, ya que tal y como aparece aquí, hermano, el nombre pues es impronunciable. Si no tiene vocales, no se puede pronunciar. Solo son letras consonantes. Algo que el judaísmo ortodoxo creó para de esta manera prohibir la pronunciación del nombre de Dios. Y mejor poner en su lugar como títulos como Adonai, que quiere decir el Señor, o como Hashem, que quiere decir el nombre. O sea, un judío ortodoxo siempre va a escuchar que se dirigen a Dios como Adonai, Hashem. Nunca pronuncian el nombre de Dios. Hay una gran mayoría, hermano, en el círculo mesiánico que ha creído que la pronunciación del nombre de Dios es Yahweh. Así lo pronuncian ellos, Yahweh. Pero también otra parte del círculo mesiánico creen que según más de 1000 manuscritos judíos antiguos, entre ellos el Códice de Alepo y el Códice de Leningrado, se han encontrado en ellos que los escribas, que se les llama masoretas, algunas veces omitían las vocales en el nombre de Dios debido a la prohibición que existía en cuanto a la pronunciación, pero en otras ocasiones, por error o por cualquier otra causa, terminaban estos escribas poniendo las vocales en el nombre de Dios. Y al menos en estos más de 1000 manuscritos judíos antiguos, donde a veces aparece el nombre de Dios con las vocales y a veces sin las vocales, cuando aparece con las vocales,
Dicen que la pronunciación del nombre de Dios no es Yahweh, sino Jehová. Y mire, aquí se lo puse nuevamente las letras hebreas. Mira usted como esos puntitos que están abajo, pues esas son las vocales en el hebreo. Y según eso, con esas vocales, dicen que el nombre es Jehová o Jehová. Esto según las investigaciones de un ex judío ortodoxo, que actualmente es un judío caraíta. Un judío caraíta no toman en cuenta la ley oral, solamente la ley escrita, la Torah escrita. El cual él dice que después de haber vivido bajo el judaísmo ortodoxo por muchos años de su vida, y de tener el deseo en su corazón de conocer el verdadero nombre de Dios, al igual que su pronunciación, y de haber sido enseñado que esa pronunciación era prohibida, pues ahora dice él que ha dedicado muchos años de su vida a estar escudriñando junto con su equipo de trabajo muchos manuscritos judíos antiguos que él ha tenido acceso. Muchos de ellos dice que se encuentran en los sótanos del Vaticano. Oigan, ha encontrado estos más de 1000 manuscritos antiguos en los que aparece el nombre de Dios con sus vocales, y su pronunciación es Jehová. Su nombre es Nehemia Gordon, se llama, egresado de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Hasta ese tiempo, cuando yo chequé, decía él que llevaba más de 1000 manuscritos. Ahora yo creo que lleva más, quizás. Pero el problema con estos códices, hermano, es que son del siglo X o del siglo XI. O sea, que no existe ninguna otra fuente más antigua antes del siglo X que diga que la pronunciación del nombre de Dios es Jehová. Existen también los manuscritos del Mar Muerto, que la mayoría de estos manuscritos datan de entre los años 250 antes de Cristo y 66 después de Cristo, antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, en donde el nombre de Dios aparece, pero en un hebreo antiguo. Este hebreo que le mostré hace un momento es el hebreo moderno, pero el hebreo que es usado en los manuscritos del Mar Muerto es un hebreo antiguo, en donde tampoco tiene vocales el nombre de Dios, sino que solo tiene consonantes. Y ese es el hebreo antiguo. Este de aquí, este de aquí es el hebreo antiguo con el que aparece en los manuscritos del Mar Muerto. Este ya es el hebreo moderno, ¿no? Y entonces, pues, lo llaman de diferente manera. Yahvé, Yahweh, Adonai, Yahvé, Yah, Jehová o Jehová, o también el Señor. La verdad, yo no puedo asegurar es que este es el nombre, Jehová o Yahweh. La verdad es que no se sabe, hermano. Porque una cosa sí sé, que solamente 4 vocales no se puede pronunciar. No se puede pronunciar. Y las pruebas que se tienen de que se tienen vocales no son códices tan antiguos, del siglo X, siglo XI. Entonces, lo más antiguo, que son los manuscritos del Mar Muerto, no tienen vocales. Entonces no se sabe, en realidad. Amén. Bueno, vamos a continuar. Hablando de el pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel, hermano, está conformado por 12 tribus, ¿verdad? 12 tribus. Los 12 hijos de Israel, de Jacob. Amén. Cuando ellos estaban en Egipto, descendieron los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus. Cuando salieron de Egipto, 430 años después, seguían siendo un reino con 12 tribus. Cuando Dios les entregó la tierra prometida entre las 12 tribus. Y así pasan los años siendo un reino con 12 tribus. Llegamos al tiempo de David. David gobernó sobre esas 12 tribus de Israel. Pero ¿qué le pasó a ese reino, hermano, de David? Su reino fue destruido a causa del pecado de los reyes de Israel. Oigan, ahora, ¿cuál es la profecía del profeta Amós en el capítulo 9? Dice
que vendría el Mesías a restaurar el tabernáculo caído de David. Pero esta profecía de Amós 9, hermano, dice que llegará el momento en que el Mesías va a levantar a las 12 tribus de Israel. Y lo interesante de esta profecía de Amós 9 es que es justo la misma profecía que aplican los apóstoles en Hechos 15, cuando un montón de gentiles estaban viniendo a la fe. La profecía que ellos utilizan para argumentar de que dejen tranquilos a estos gentiles, no les pongan muchas reglas, acéptenlos así, es la profecía de Amós 9, que tiene que ver con la restauración de las 12 tribus de Israel. Entonces te preguntarás, ¿y entonces qué tienen que ver los gentiles con las 12 tribus de Israel sobre las cuales gobernó David? Por lo que acabamos de ver, hermano, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Oigan, las naciones que están siendo alcanzadas por el Mesías, por el pastor de Israel, son descendientes biológicos de Abraham, son los herederos del reino de David. Pero vamos a continuar, pues no hemos avanzado mucho en la carta a los Gálatas, la lectura. Vamos apenas al capítulo 1, el verso 1. Pablo dice, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, ¿quién es el pueblo de Israel actualmente, hermano? Pues ya vimos que Israel no solamente es el pueblo judío, ¿verdad? Que está en Israel. Pero, ¿y en dónde están las 10 tribus que fueron asimiladas actualmente? El profeta Ezequiel tuvo una visión, está en Ezequiel 37, y dice que esos huesos secos, hermano, están en todo el mundo, y que al final de los tiempos dice que va a soplar y van a resucitar todos esos huesos secos. ¿Y cuál es la garantía de que esos huesos secos van a resucitar? Porque Jesucristo, hermano, Yeshua HaMashiach, ya resucitó. Por eso es que el apóstol Pablo estaba tan convencido de que estaba por iniciar la resurrección de esos huesos secos. ¿Por qué? Porque Yeshua, hermano, ya había resucitado. Pablo pensaba, hermano, que la restauración del reino de Israel estaba a punto de suceder. Yo creo que no pensó que iba a durar 2000 años. ¿No? Pensó que iba a suceder rápido. Pero no fue así. No fue así. Entonces, si el Mesías ya había resucitado, entonces él pensaba que estaba por cumplirse esta profecía de Ezequiel 37. Así que a los que les escribe el apóstol Pablo, son a esos israelitas descendientes de estas 10 tribus del norte que se habían hecho gentiles y ahora estaban en las iglesias de Galacia. Porque Gálatas es una palabra hebrea. Oigan, la palabra hebrea es Galut Ya. O sea, dispersión de Yud Hei Bab Hei. Eso es lo que significa Gálatas. Dispersión de Dios, digámoslo así. Entonces, la carta a los Gálatas es un escrito para todo Israel que estaba en el exilio. No es una carta contra el pueblo judío, sino contra los judaizantes. Oiga, yo sé que muchas veces ya esto lo sabemos, hermano, que el cristianismo llama a judaizantes a personas que quieren guardar algo que está escrito en la ley de Moisés. Así se le llama. No, es que eres un judaizante. ¿Qué pasó? Ya estás judaizando. Ya quieres guardar el día de reposo del séptimo día. Ya quieres guardar las fiestas ordenadas por Dios. Eres un judaizante. ¿Será que eso es lo que es judaizante, hermano? Obedecer a algo que está escrito en la ley de Moisés, ¿eso es judaizar? ¿Usted alguna vez en la Biblia ha leído, hermano, que a Jesús le dijeron que era judaizante? ¿Usted ha leído, ha encontrado eso en la Biblia? Y Jesús obedeció lo que está escrito en la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué no fue judaizante? Oigan, entonces, eso quiere decir que entonces el obedecer algo que está escrito en la ley de Moisés no es ser judaizante. Si no, a Jesús lo hubiera tachado de judaizante.
Esto quiere decir que entonces judaizante o judaizar es algo muy diferente, mi hermano. Y eso lo vamos a aprender también en este estudio. Que de hecho, los judaizantes de la época del apóstol Pablo, hermano, eran esos gentiles que se habían convertido al judaísmo, esos prosélitos. Oiga, esos eran los judaizantes. Y él de hecho habla en Filipenses 3:2, donde dice, perros mutiladores del cuerpo. Estos prosélitos que llegaban a sentirse más judíos que los judíos de nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque para ser un prosélito tenías que pasar por un proceso muy riguroso. Oiga, primero, pues si era prosélito, quiere decir que cuando se convertía ya era una persona adulta. Oiga, era un gentil. No era un nacido bajo el seno de Israel, no, era un gentil que se quería convertir al judaísmo. Entonces, si era adulto y era gentil, ¿qué quiere decir eso? Que no había sido circuncidado al 8º día. Y tenía que circuncidarse en una edad adulta. Oiga, y era un proceso, hermano, riguroso para convertirse en ciudadano israelí, digámoslo así, ¿no? Como por ejemplo aquí, ¿no? Los Estados Unidos. Cuando alguien se quiere convertir en ciudadano de los Estados Unidos, tiene que pasar también por un proceso. ¿Ya? Un proceso. Así también, para convertirse en un ciudadano israelí, en la época del apóstol Pablo, para convertirse en un prosélito, tenía que pasar por un proceso muy riguroso. Entre ellos, la circuncisión. Oiga, usted sabe que los judíos no promueven la circuncisión. No, porque ellos saben, hermano, que está escrito que al 8º día de nacer, ellos se tienen que circuncidar. Sus padres lo tienen que llevar con el sacerdote para ser circuncidados. O sea, ellos no tienen un problema con eso, ni lo andan promoviendo. Entonces, ¿quiénes son los que promueven la circuncisión? Aquellos que tuvieron que pasar por ese proceso tan riguroso. Y aquí Pablo le dice, perros mutiladores del cuerpo. Oiga. Entonces, esta carta a los Gálatas, hermano, es una exhortación a volver a las sendas antiguas. Esta carta a los Gálatas expone las condiciones para entrar a la tierra prometida. Gálatas 1:2 dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vamos a aprender, hermano, esta palabra iglesia. Nuevamente, la palabra griega, que es la palabra eclesia o eclesia, que significa, oiga lo que significa la palabra eclesia, que es la palabra traducida como iglesia. Significa llamados fuera o un llamado a salir. Ahí ya te puedes ir dando una idea, hermano, de quién es la verdadera iglesia. Oiga, los que fueron llamados fuera o llamados a salir. ¿Llamados a salir de dónde? Te preguntarás. Llamados a salir de las tradiciones, de las costumbres, de estar obedeciendo a mandamientos de hombres. Esa es la verdadera iglesia, hermano. O sea que la verdadera iglesia, hermano, no son todos los que se dicen ser iglesia. No, la verdadera iglesia son los que están saliendo del sistema religioso establecido, de estar obedeciendo mandamientos de hombres. Oigan, de estar celebrando fiestas paganas. Los que están saliendo, esa es la verdadera iglesia. Porque es lo que significa un llamado a salir. Pero vamos a ver que esta palabra iglesia, hermano, se utiliza y se traduce de una manera diferente según sea el caso. Porque en nuestra Biblia, en español, no siempre va a aparecer como iglesia. A veces ponen otra palabra, pero la raíz es la misma, la G1577, la palabra griega, eclesia. Vamos a ver esto. Nosotros tenemos un problema, hermano, a leer una traducción de la Biblia en español. Estamos confiando que los traductores, en este caso Reina y Valera y otros más, tradujeron lo mejor que pudieron. Y sí lo hicieron, pero
recordemos y tomemos esto en cuenta, hermano, que ellos habían sido formados desde una perspectiva católica y que después fueron perseguidos por haber traducido. Y pues ellos, de alguna manera, al traducir, trasladaban sus doctrinas, sus ideas en la traducción. Pues muchos de ellos ni habían vivido la cultura original, la cultura hebrea. Y como en la teología cristiana se nos enseña que la iglesia gentil nació en Hechos 2, en Hechos capítulo 2, que ahí nació la iglesia gentil, en la fiesta de Pentecostés, de acuerdo a la enseñanza cristiana, hermano, dice que ahí comenzó la iglesia gentil. Entonces, pues existe una desconexión total de lo que es la iglesia con el pueblo de Israel. Es como si fueran dos cosas aparte. Se enseña que la iglesia cristiana es por un lado y que el pueblo de Israel es por otro. Y de ahí se derivan pues otra serie de doctrinas, pero siempre fundamentadas en esa doctrina original. Pero vamos a ver que no tiene fundamentos sólidos, hermano, que la sustenten. Este concepto de separar la iglesia del pueblo de Israel, lo único que ha hecho es dividir. Hace una separación y crea otro tipo de doctrinas para resolver el problema, como es la doctrina del rapto, que no es el tema de hoy. Pero a esto se ha llegado por cambiar el verdadero mensaje de la Escritura. Ahora, porque imagínate nada más, hermano, en lo que es la doctrina del rapto. ¿Qué iglesia es la que se va en el rapto? ¿Cuál denominación es la que se va a ir en el rapto? No se ponen de acuerdo, pues depende a qué denominación le digan, Le preguntes, si le preguntas a la denominación pentecostal, dicen que son ellos. Si le preguntas a los testigos de Jehová, dicen que son ellos. Y así cada denominación, somos nosotros, dice. Oye, total que no se ponen de acuerdo para sustentar la escritura. Pero, ¿será que el apóstol Pablo era eso lo que él quería decir, hermano? ¿Qué es la iglesia lo que se entiende actualmente? ¿Qué es? Pero vamos a dejar que sea la propia escritura la que nos conteste esta pregunta. ¿Qué es la iglesia? En Hechos 7:35 aquí está abogando Esteban en su defensa antes de que lo apedreara. Y dice Esteban: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Pero vea que, cuando lo buscan en el diccionario Strong, vea qué palabra es, hermano. La G1577, que es la misma palabra usada para iglesia. Mire usted. Iglesias. G1577, la palabra eclesía, llamados fuera o un llamado a salir. Es la misma palabra, pero ¿por qué entonces aquí no la ponen como iglesia, sino como congregación? Pero es la misma palabra hebrea, griega, la misma palabra griega, eclesía. Pero ¿por qué aquí no ponen: este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos? ¿Por qué aquí no lo ponen como iglesia? Porque se ha enseñado que la iglesia nació en Hechos 2. No que la iglesia ya estaba allá en el desierto. Pues precisamente, hermano, la iglesia no nace en Hechos 2. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quiénes son los que estuvieron allá en el desierto? ¿Quiénes son? ¿A quién sacó Moisés de Egipto? ¿A los hijos de Israel? ¿Las 12 tribus? Caray, ¿los hijos de Israel son la iglesia? Para que te vayas dando cuenta, hermano. Sí, efectivamente.
Aquí está escrito, hermano, no me lo estoy sacando de la manga. ¿Ah? Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, en la eclesía, en el desierto. Oigan, ¿de dónde estaba la iglesia, hermano? ¿Y quién es la iglesia? Esta palabra ya vimos que aparece aquí como congregación. Y en el griego es la palabra eclesía, que ya vimos que antes es traducida como la palabra iglesia. Entonces, ¿por qué la cambian al traducir? ¿Ah? No se puede cambiar la palabra de diferente manera, así nada más porque sí, hermano. Sino que esto muestra cómo de alguna manera el traductor está filtrando su doctrina en la traducción y entonces se pierde el mensaje original. O sea, no es consistente. ¿Ah? Entonces, si ya vimos que la palabra eclesía literalmente significa los llamados fuera o llamados a salir, ¿esto suena lógico, hermano? Claro, porque ¿quiénes fueron llamados fuera o llamados a salir? Pues las 12 tribus de Israel. ¿Ah? ¿Y quién los sacó de Egipto? Moisés. ¿Y qué dijo Moisés que iba a suceder después de que él muriera en los últimos tiempos? Lo acabamos de leer, ¿eh? Dijo, profeta os levantará el Señor como a mí, a él oirán. Eso lo dijo, eso está escrito en Deuteronomio 18:15. Moisés anunció de antemano, hermano, que la nación de Israel iba a entrar a la tierra prometida, pero después iba a ser llevada al exilio. Iba a ser llevada a las naciones y que en los últimos tiempos Dios en su misericordia los iba a recoger entre las naciones a donde los había llevado. Entonces, ¿quién sería el encargado de sacar al pueblo de Israel de ahora de entre las naciones? Un profeta como Moisés. Entonces, cuando aparece Jesús, hermano, cuando aparece Yeshua, ¿cuál era la pregunta que hacía el pueblo? Oiga, ¿qué preguntaban? ¿Quién es este hombre? ¿Acaso es Elías? ¿Acaso es el profeta? Y cuando se referían al profeta, ¿a quién tenían en mente? Pues al profeta que les había anunciado Moisés. ¿Ah? ¿Que cuál iba a ser su función según el profeta Jeremías? ¿Qué iba a pasar con el pueblo de Israel que fue disperso en los últimos tiempos? Que iba a suceder un éxodo mayor, dice Jeremías. ¿Ah? Mayor que el que había sucedido de Egipto. Y lo vamos a leer, y con esto yo creo que vamos a cerrar. Jeremías 16:14. Dice, no obstante vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Oiga, pero si esto fue glorioso, hermano. Cuando Dios sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, fue glorioso. Cómo les abrió el mar y su pueblo pasó en seco, hermano. Eso fue grande, glorioso. Pero dice aquí que no se dirá más. O sea, ¿por qué no se va a decir más? ¿Por qué lo que va a suceder después va a opacar esto que sucedió en Egipto? ¿Por qué? Porque lo que iba a suceder después, hermano, iba a ser más glorioso, más grande. Oiga, ¿ah? ¿Y qué es lo que va a suceder? Vamos a leerlo. Jeremías 16:15 dice, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Ahí está, mire. ¿Ah? Oiga, el primer éxodo, Dios solo sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, a las 12 tribus de la tierra de Egipto. Pero el segundo éxodo, que todavía no sucede, muchos piensan que ya, pero no, dice que aquí va a ser subir a quienes, a los hijos de Israel, a las 12 tribus de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volverá a su tierra, la cual dio a sus padres. Esto todavía no sucede. Muchos piensan que ya, que en 1948, oiga, el 14 de mayo de 1948, sucedió. No. ¿Por qué? Nuevamente, ignoran la historia del pueblo de Israel, ignoran el misterio de las dos casas de Israel. ¿Quiénes son los que regresaron? Los judíos. La casa de Judá. Oiga, pero la casa de Judá solamente está compuesta principalmente por dos tribus, Judá y Benjamín. O sea, digamos, solamente dos tribus regresaron, Judá y Benjamín. Pero ¿y las otras 10?
¿Usted ha oído que ya regresaron las 10 tribus de Israel? No, están los que habitan en Israel, solamente son los judíos. Judá y Benjamín. ¿Y en dónde estarán entonces las 10 tribus de Israel, hermano? Que de hecho, esas son el conjunto de naciones, ellos formaron ese conjunto de naciones que le fue prometido a Jacob, a Israel. Esto no regresa, hermano, es más, ni se sabe quiénes son. Entonces, vean, la iglesia desde la perspectiva exacta de la palabra son los que están siendo llamados fuera o llamados a salir. Oigan, en el primer éxodo, Dios llamó a su pueblo a salir de Egipto, ¿verdad? Pero en el segundo éxodo, hermano, Dios está llamando nuevamente a su pueblo, porque ya vimos que son los mismos hijos de Israel. Está llamando ahora a su pueblo a salir nuevamente. ¿Y de dónde tiene que salir? Del sistema religioso establecido. Salir de estar guardando tradiciones, costumbres y el estar obedeciendo a mandamientos de hombres. Y volver a guardar lo que está escrito aquí, mi hermano. Miren. Bueno, porque la iglesia, como ayer platicaba con un amigo, un hermano, y me decía, es que mire, lo que pasa que como en la iglesia, porque le compartí el texto de Mateo 7:21, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Oigan, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? ¿Y sanamos enfermos en tu nombre? ¿Y qué les va a contestar el Señor? Nunca os conocí, alejados de mí, hacedores de maldad. Y le explicaba qué es eso de hacedores de maldad. Pero antes de eso le decía, ¿y no es en esto en lo que se jactan muchas iglesias actualmente? Oiga, aquí oramos por los enfermos y los enfermos se sanan. Aquí se profetiza y se cumple lo que se profetiza. Aquí se ora por las personas endemoniadas y los demonios salen huyendo. Eso quiere decir que Dios se ha agradado de nosotros, que Dios está en medio de nosotros. Sí, dijo, por eso es que se piensa que están en lo correcto. Pues sí, esas cosas suceden porque se hacen en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poderoso. Ante ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua de confesar que Jesucristo es el Señor, por eso. Pero ¿por qué al final el Señor le va a decir, nunca os conocí, alejados de mí, hacedores de maldad? Oiga, entonces eso quiere decir que Dios no se ha agradado. ¿Por qué no se ha agradado? Porque son hacedores de maldad. ¿Y qué quiere decir eso? Porque son transgresores de la ley. Es lo que quiere decir, hermano. Violadores de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Dios. De esa que dicen que esa ya no sirve para nada. Que el mismo Jesús la vino a abolir. Cuando Jesús dijo que no. Entonces, por eso me dice mi amigo, por eso es que muchas iglesias piensan, como sucede en esas señales, piensan que ellos están haciendo lo correcto. Pero no. No, entonces Dios está llamando a su pueblo a salir, a regresar, hermano, a guardar lo que está escrito aquí, porque muchas de ellas ya no guardan lo que está escrito aquí. Guardan cosas que ni siquiera están escritas aquí. Acaban de pasar esta temporada de fiestas de origen pagano. Navidad, Año Nuevo. Esas no están escritas aquí. Sin en cambio, mucho pueblo de Dios que estuvo celebrando dentro de las mismas iglesias, hermano. Oiga, es necesario salir, dejar de estar siguiendo el camino de las naciones y regresar a guardar lo que está escrito aquí, porque Dios ya sabemos que tiene sus propias fiestas, pero esas ni siquiera las conocen, mucho menos las van a guardar. Entonces, los que están siendo llamados fuera o llamados a salir, recordemos que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo sacó de un sistema que controlaba en aquella época el pueblo de Egipto. Pero vienen días en que Dios va a llamar a salir a su pueblo de los sistemas de tradiciones, de costumbres y de leyes de hombres. Este es el llamado que Dios va a estar haciendo en este final de los tiempos a su pueblo. Bendito Dios. Aquí nos vamos a detener, hermano. Aquí nos vamos a detener.
vamos a continuar el próximo domingo. Amén. Bendito sea su nombre. Damos gracias al Señor, hermano, porque nos ha permitido, aleluya, compartir esto, hermano, que Dios en su infinita misericordia, hermano, nos ha permitido conocer. Amén. Él sabe el propósito, hermano. Nosotros no hemos hecho nada para merecer que el Señor nos haya revelado esto. Simplemente lo hemos creído. Lo hemos creído. Bendito sea su nombre. Gracias, Padre bueno, te damos en esta hora, Señor, por este tiempo, Señor, que nos has permitido, Señor, el compartir lo que tú mismo nos has enseñado, bendito Dios. Yo bendigo a ese pueblo, Señor, que se está haciendo uno con esta palabra, bendito Dios, que está escuchando la voz del pastor de pastores, en el nombre de Yeshua, que tú les bendigas, que tú les continúes, Señor, abriendo su entendimiento para que podamos comprender lo que está escrito en tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, gracias, eterno Dios. Amén, Señor, y amén. Pues bendiciones, hermanos, y hasta la próxima. Adiós.